En el año 1878, Friedrich Nietzsche planteó una cuestión que sigue resonando en nuestra vida moderna. ¿Por qué vivir bajo las expectativas ajenas si la vida auténtica es la que surge de lo que uno mismo decide? Imagina que, cada día, te despiertas con una voz en tu mente que no es la tuya, sino la de los demás. Tus amigos, tus padres, la sociedad. Esa voz te dicta cómo deberías sentirte, qué decisiones tomar, cómo deberías actuar. Te has convertido en prisionero de esas voces que no provienen de tu ser. ¿Qué pasaría si pudieras callar esas voces y vivir sin cumplir con lo que otros esperan de ti? ¿Qué harías si pudieras tomar las riendas de tu vida sin miedo a desentonar con el mundo? La búsqueda incesante de la aprobación ajena es una trampa sutil, pero poderosa, que aprisiona al individuo en una telaraña de obligaciones y deberes que no fueron libremente elegidos. Nietzsche, con su filosofía iconoclasta, nos invita a cuestionar esa búsqueda incesante de validación externa y a reconocer que la verdadera libertad reside en la autonomía del pensamiento y de la acción. La sociedad, con sus normas y convenciones, ejerce una presión constante sobre el individuo, moldeando sus aspiraciones y deseos de acuerdo con un ideal preestablecido. Esa presión, muchas veces internalizada desde la infancia, se manifiesta como una voz interior que nos critica y nos juzga, impidiéndonos seguir nuestro propio camino. La tiranía de las expectativas se manifiesta de diversas formas. En la búsqueda de un empleo que garantice estatus social, en la elección de una pareja romántica que encaje en los patrones de belleza y éxito, en la conformidad con las opiniones y creencias del grupo. Esa búsqueda incesante de aprobación nos aleja de nuestra propia esencia, convirtiéndonos en meros reflejos de las expectativas ajenas. Nietzsche nos advierte que la conformidad es la muerte de la individualidad y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de romper con las corrientes de la tradición y de la convención social. Para Nietzsche, la moralidad tradicional, con sus valores de humildad, abnegación y sacrificio, es una forma de esclavitud que impide al individuo desarrollar su potencial máximo. Él propone una nueva moralidad basada en la afirmación de la vida, en la voluntad de poder y en la búsqueda de la autosuperación. Esa nueva moralidad exige que el individuo cuestione todas las normas y valores establecidos, que se libere de las amarras del pensamiento colectivo y que cree sus propios valores basados en su propia experiencia y en su propia visión del mundo. Nietzsche nos invita a abrazar la incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad de la vida, a reconocer que no hay respuestas fáciles y que cada uno de nosotros debe trazar su propio camino, sin preocuparse por la aprobación o desaprobación de los otros. La verdadera libertad para Nietzsche no es la ausencia de límites, sino la capacidad de trascender los límites impuestos por la sociedad y por la moralidad tradicional. Es la capacidad de crear su propia realidad, de definir sus propios valores y de vivir de acuerdo con su propia voluntad. El camino hacia la libertad es un proceso continuo de autodescubrimiento y autosuperación que exige coraje, honestidad y perseverancia. Es un proceso que nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias y valores, a confrontar nuestros miedos e inseguridades y a abrazar nuestra propia individualidad. El peso de la opinión ajena. Cómo la validación externa sofoca la autenticidad, la constante preocupación por la opinión ajena es una carga pesada que llevamos en nuestras vidas, a menudo sin siquiera cuestionar su legitimidad. Nietzsche argumenta que esta búsqueda incesante de validación externa es un síntoma de una sociedad enferma, que valora la conformidad en detrimento de la autenticidad. La necesidad de aprobación se manifiesta en diversas áreas de nuestra vida, desde la forma en que nos vestimos y nos comportamos hasta las decisiones que tomamos con respecto a la carrera, las relaciones y el estilo de vida. Esta búsqueda de aceptación nos lleva a reprimir nuestros verdaderos deseos y necesidades, a moldearnos de acuerdo con las expectativas de los demás y a vivir una vida que no es verdaderamente nuestra. Nietzsche nos advierte que la opinión ajena es un espejo distorsionado que refleja una imagen deformada de nosotros mismos. Al preocuparnos demasiado por lo que los demás piensan,
Perdemos de vista nuestra propia esencia y nos convertimos en prisioneros de una identidad impuesta. La autenticidad para Nietzsche es la clave para la libertad y la felicidad. Es la capacidad de ser fiel a uno mismo, de expresar los propios pensamientos y sentimientos, de seguir el propio camino, sin importar la aprobación o desaprobación de los demás. La autenticidad exige coraje, ya que implica confrontar las normas y convenciones sociales, desafiar las expectativas ajenas y asumir las consecuencias de nuestras elecciones. Nietzsche nos anima a cultivar la autoconfianza, a desarrollar nuestra propia brújula moral y a seguir nuestra propia intuición, en lugar de dejarnos guiar por la opinión de los demás. La búsqueda de la autenticidad es un proceso continuo de autodescubrimiento y autoaceptación. Es un proceso que nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias y valores, a confrontar nuestros miedos e inseguridades y a abrazar nuestra propia individualidad. Nietzsche nos recuerda que somos seres únicos e irrepetibles, con un potencial infinito para crear, amar y vivir plenamente. Al liberarnos de la tiranía de la opinión ajena, abrimos espacio para la expresión de nuestra verdadera esencia y para la construcción de una vida más auténtica y significativa. La verdadera libertad, para Nietzsche, no es la ausencia de límites, sino la capacidad de trascender los límites impuestos por la sociedad y por la moralidad tradicional. Es la capacidad de crear nuestra propia realidad, de definir nuestros propios valores y de vivir de acuerdo con nuestra propia voluntad. El camino hacia la libertad es un proceso continuo de autodescubrimiento y autosuperación que exige coraje, honestidad y perseverancia. Es un proceso que nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias y valores, a confrontar nuestros miedos e inseguridades y a abrazar nuestra propia individualidad. El arte de decir no, estableciendo límites y priorizando el autocuidado. La habilidad de decir no es una herramienta esencial para la construcción de una vida auténtica y para la preservación de nuestra salud mental y emocional. Nietzsche nos enseña que la aceptación pasiva de todas las demandas y expectativas ajenas es una forma de autosabotaje que nos impide perseguir nuestros propios objetivos y cuidar de nosotros mismos. Decir no es un acto de egoísmo o de falta de consideración por los demás, sino un acto de autorrespeto y de reconocimiento de nuestros propios límites. Al establecer límites claros y definidos, protegemos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra salud mental, permitiéndonos enfocarnos en nuestras prioridades y en nuestros objetivos personales. Nietzsche nos advierte que la sobrecarga de compromisos y obligaciones es una de las principales causas de estrés, ansiedad y depresión en la sociedad moderna. Al aprender a decir no, reducimos el estrés, aumentamos nuestra productividad y mejoramos nuestra calidad de vida. El autocuidado, para Nietzsche, no es un lujo, sino una necesidad vital para el mantenimiento de nuestra salud física, mental y emocional. Es la práctica de dedicar tiempo y energía a actividades que nos nutren, nos revitalizan y nos brindan alegría. El autocuidado puede incluir actividades como meditación, ejercicio físico, lectura, hobbies, pasar tiempo con amigos y familiares o simplemente relajarse y disfrutar de momentos de soledad. Nietzsche nos anima a priorizar el autocuidado en nuestras vidas, a reservar tiempo para actividades que nos hacen bien y a tratarnos con gentileza y compasión. Al cuidar de nosotros mismos, fortalecemos nuestra capacidad de lidiar con los desafíos de la vida, de mantener nuestra salud mental y emocional y de vivir una vida más plena y significativa. El arte de decir no y la práctica del autocuidado son herramientas poderosas para la construcción de una vida auténtica y para la liberación de las expectativas ajenas. Al aprender a establecer límites claros y a priorizar nuestro bienestar, nos volvemos más capaces de seguir nuestro propio camino, de perseguir nuestros propios sueños y de vivir una vida que es verdaderamente nuestra. Nietzsche nos recuerda que somos los únicos responsables de nuestra propia felicidad y que la clave para la libertad reside en la capacidad de tomar las riendas de nuestra propia vida y de crear nuestro propio destino.
abrazando la imperfección, desmitificando el mito de la perfección inalcanzable. La búsqueda incesante de la perfección es una trampa que nos impide apreciar la belleza de la imperfección y celebrar la singularidad de nuestro propio viaje. Nietzsche nos invita a abandonar el mito de la perfección inalcanzable y a abrazar la realidad de nuestra propia humanidad con todas sus fallas, debilidades e imperfecciones. La perfección es una ilusión, una fantasía irreal que nos es impuesta por la sociedad, por los medios de comunicación y por las expectativas ajenas. Al buscar la perfección, nos volvemos críticos implacables de nosotros mismos, nos comparamos constantemente con los demás y nos sentimos constantemente inadecuados e insatisfechos. Nietzsche nos advierte que la búsqueda de la perfección es una forma de autotortura que nos impide disfrutar del presente y apreciar las pequeñas alegrías de la vida. En lugar de buscar la perfección, debemos concentrarnos en aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con todas nuestras cualidades y defectos. Debemos aprender a amar nuestras imperfecciones, a reconocer que forman parte de nuestra singularidad y a celebrar la belleza de la diversidad humana. Nietzsche nos anima a cultivar la autocompasión, a tratarnos con gentileza y comprensión, a perdonar nuestros propios errores y a aprender de nuestras propias experiencias. Al abrazar la imperfección, nos liberamos de la presión de ser perfectos y nos permitimos ser auténticos, espontáneos y verdaderos. La imperfección es la marca de la autenticidad, la prueba de que somos seres humanos reales, con emociones, sentimientos y experiencias. Al abrazar la imperfección, nos volvemos más resilientes, más compasivos y más capaces de lidiar con los desafíos de la vida. Nietzsche nos recuerda que la vida es un viaje de aprendizaje y crecimiento, que no siempre es lineal y que está lleno de altibajos. En lugar de preocuparnos por ser perfectos, debemos concentrarnos en aprender de nuestros errores, en crecer con nuestras experiencias y en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La verdadera grandeza para Nietzsche no reside en la perfección, sino en la capacidad de superar los desafíos, de aprender de los errores y de convertirse en una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Cultivando la autoconfianza, fortaleciendo la creencia en tu propio potencial. La autoconfianza es la base para la realización de nuestros sueños y para la construcción de una vida auténtica y significativa. Nietzsche nos enseña que la creencia en nuestro propio potencial es fundamental para superar los desafíos, para enfrentar los miedos y para perseguir nuestros objetivos con determinación y coraje. La falta de autoconfianza es uno de los principales obstáculos para el éxito y la felicidad. Cuando no creemos en nosotros mismos, nos volvemos inseguros, vacilantes y propensos a rendirnos ante las dificultades. Nietzsche nos advierte que la falta de autoconfianza es a menudo el resultado de experiencias negativas del pasado, de críticas constantes y de comparaciones con los demás. Para cultivar la autoconfianza, necesitamos identificar y superar las creencias limitantes que nos impiden creer en nuestro propio potencial. Debemos aprender a reconocer nuestras cualidades, a celebrar nuestros éxitos y a perdonar nuestros errores. Nietzsche nos anima a enfocarnos en nuestros puntos fuertes, a desarrollar nuestras habilidades y a buscar oportunidades para crecer y aprender. Debemos rodearnos de personas positivas que nos apoyen y nos animen a perseguir nuestros sueños. La autoconfianza no es algo que surge de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y autoperfeccionamiento. Se necesita paciencia, persistencia y determinación para superar los desafíos y fortalecer la creencia en nuestro propio potencial. Nietzsche nos recuerda que somos capaces de lograr cosas increíbles, siempre y cuando creamos en nosotros mismos y estemos dispuestos a trabajar duro para alcanzar nuestros objetivos. La verdadera grandeza, para Nietzsche, no reside en el talento innato, sino en la capacidad de superar las dificultades, de aprender de los errores y de convertirse en una persona más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. Al cultivar la autoconfianza, nos volvemos más resilientes,
más audaces y más capaces de crear la vida que deseamos. Nietzsche nos invita a abrazar la incertidumbre, a asumir riesgos y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. La vida es una aventura y debemos aprovecharla al máximo, confiando en nuestro propio potencial y creyendo en nuestra propia capacidad de superar cualquier obstáculo. Viviendo el presente, disfrutando del aquí y ahora sin ansiedad por el futuro. La ansiedad por el futuro es una de las principales causas de sufrimiento e infelicidad en la sociedad moderna. Nietzsche nos enseña que la preocupación excesiva por lo que está por venir nos impide disfrutar del presente, apreciar las pequeñas alegrías de la vida y vivir plenamente el aquí y el ahora. El futuro es incierto e impredecible, y el intento de controlarlo es una fuente constante de frustración y decepción. Nietzsche nos advierte que la ansiedad por el futuro es a menudo el resultado de miedos infundados, de expectativas irreales y de una falta de confianza en nuestra propia capacidad de lidiar con los desafíos que puedan surgir. Para vivir el presente sin ansiedad, necesitamos aprender a aceptar la incertidumbre, a confiar en nuestro propio potencial y a enfocarnos en nuestras acciones en el presente. Debemos concentrarnos en hacer lo mejor que podamos hoy, en aprovechar cada momento y en apreciar las pequeñas cosas que nos brindan alegría. Nietzsche nos anima a practicar la atención plena, a estar presentes en cada actividad que realizamos y a apreciar los detalles del mundo que nos rodea. Debemos aprender a saborear la comida, a apreciar la belleza de la naturaleza, a escuchar atentamente a las personas con las que conversamos y a conectarnos con nuestros propios sentimientos y emociones. Vivir el presente no significa ignorar el futuro o dejar de planificar y establecer metas. Significa simplemente no permitir que la preocupación excesiva por el futuro nos impida disfrutar del presente y vivir plenamente el aquí y el ahora. Nietzsche nos recuerda que el presente es el único momento que realmente tenemos y que debemos aprovecharlo al máximo. La vida es un viaje y debemos disfrutarlo en cada paso del camino sin preocuparnos demasiado por el destino final. La verdadera felicidad para Nietzsche no está en la búsqueda de placeres futuros, sino en la capacidad de disfrutar del presente, de apreciar las pequeñas cosas de la vida y de vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Encontrando tu propósito, descubriendo lo que te impulsa y te da sentido, la búsqueda de un propósito de vida es un viaje personal y único que nos lleva a descubrir lo que nos impulsa, lo que nos da sentido y lo que nos motiva a levantarnos de la cama cada día. Nietzsche nos enseña que la vida sin un propósito es vacía, sin sentido y propensa a la depresión y a la desesperación. El propósito de vida no es algo que se encuentra fácilmente, sino algo que se construye a lo largo del tiempo, a través del autodescubrimiento, la experimentación y la reflexión. Nietzsche nos advierte que el propósito de vida no es necesariamente algo grandioso o extraordinario, sino algo que nos conecta con nuestros valores, con nuestros talentos y con nuestras pasiones. Para encontrar nuestro propósito de vida, necesitamos conocernos profundamente, identificar nuestros valores, nuestros talentos y nuestras pasiones, y buscar actividades que nos permitan expresarlos y ponerlos en práctica. Debemos experimentar cosas nuevas, salir de nuestra zona de confort y estar abiertos a nuevas oportunidades y desafíos. Nietzsche nos anima a seguir nuestra intuición, a escuchar a nuestro corazón y a confiar en nuestra propia sabiduría interior. Debemos preguntarnos, ¿qué nos hace sentir vivos? ¿Qué nos brinda alegría y satisfacción? ¿Qué nos motiva a hacer la diferencia en el mundo? El propósito de vida no es algo estático e inmutable, sino algo que se transforma y evoluciona a lo largo del tiempo. A medida que crecemos, aprendemos y evolucionamos, nuestros valores, nuestros talentos y nuestras pasiones pueden cambiar, y en consecuencia, nuestro propósito de vida también puede transformarse. Nietzsche nos recuerda que la vida es un viaje de autodescubrimiento y que debemos estar abiertos a nuevas posibilidades y a nuevas direcciones. La verdadera felicidad para Nietzsche
no está en la conquista de bienes materiales o en el reconocimiento social, sino en la búsqueda de un propósito de vida que nos inspire, que nos motive y que nos dé sentido. Superando el miedo al juicio. Liberándote de la necesidad de aprobación, el miedo al juicio es una de las principales barreras para la autenticidad y para la realización de nuestros sueños. Nietzsche nos enseña que la preocupación excesiva por lo que los demás piensan nos impide expresar nuestra verdadera esencia, seguir nuestro propio camino y vivir una vida auténtica y significativa. El miedo al juicio es a menudo el resultado de experiencias negativas del pasado, de críticas constantes y de una falta de autoconfianza. Cuando tememos el juicio de los demás, nos volvemos inseguros, vacilantes y propensos a reprimir nuestros propios pensamientos, sentimientos y deseos. Nietzsche nos advierte que el miedo al juicio es una forma de autosabotaje que nos impide alcanzar nuestro pleno potencial y vivir una vida feliz y realizada. Para superar el miedo al juicio, necesitamos aprender a valorar nuestra propia opinión, a confiar en nuestra propia sabiduría interior y a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con todas nuestras cualidades y defectos. Debemos recordar que las opiniones de los demás son solo opiniones y que no definen quiénes somos ni cuánto valemos. Nietzsche nos anima a cuestionar las normas y convenciones sociales, a desafiar las expectativas ajenas y a seguir nuestro propio camino, sin importarnos la aprobación o desaprobación de los demás. Debemos rodearnos de personas positivas que nos apoyen y nos animen a ser nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños con coraje y determinación. La superación del miedo al juicio es un proceso continuo de autodescubrimiento y autoaceptación. Se necesita paciencia, persistencia y determinación para superar las creencias limitantes que nos impiden ser auténticos y para construir una vida que sea verdaderamente nuestra. Nietzsche nos recuerda que somos los únicos responsables de nuestra propia felicidad y que la clave para la libertad reside en la capacidad de liberarnos del miedo al juicio y de vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Alegría en la autosuficiencia. Celebrando la libertad de ser tu propio guía. La autosuficiencia es la clave para la libertad y la felicidad. Nietzsche nos enseña que la dependencia excesiva de los demás nos vuelve vulnerables, inseguros y propensos a la decepción y al sufrimiento. La autosuficiencia no significa aislamiento o individualismo extremo, sino la capacidad de confiar en uno mismo, de tomar las propias decisiones y de ser responsable de la propia vida. La autosuficiencia se construye a través del autodescubrimiento, del autoconocimiento y del desarrollo de habilidades y recursos que nos permitan lidiar con los desafíos de la vida de forma independiente y eficaz. Nietzsche nos advierte que la búsqueda de aprobación y validación externa es una trampa que nos impide desarrollar nuestra propia autosuficiencia y volvernos verdaderamente libres. Para volvernos autosuficientes, necesitamos aprender a confiar en nuestra propia intuición, a tomar nuestras propias decisiones y a asumir las consecuencias de nuestras elecciones. Debemos recordar que somos los únicos responsables de nuestra propia felicidad y que no podemos esperar que los demás nos den lo que necesitamos. Nietzsche nos anima a desarrollar nuestra propia fuerza interior, a cultivar nuestra propia resiliencia y a buscar soluciones para nuestros problemas sin depender de los demás. Debemos recordar que somos capaces de superar cualquier desafío, siempre y cuando creamos en nosotros mismos y estemos dispuestos a trabajar duro para alcanzar nuestros objetivos. La alegría en la autosuficiencia es la celebración de la libertad, de ser nuestro propio guía, de seguir nuestro propio camino y de vivir una vida auténtica y significativa. Nietzsche nos recuerda que somos los únicos responsables de nuestra propia felicidad y que la clave para la libertad reside en la capacidad de liberarnos de la dependencia de los demás y de convertirnos en los amos de nuestro propio destino. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo juntos en este viaje. Hasta la próxima.